de ir a publicidad estábamos hablando de, bueno, os estaba haciendo la pregunta, sobre todo a vosotros, de que quiero que expliquéis cómo es la situación, una situación diaria de no tener alimentos, de no tener medicinas, de no poder darle a tu familia, ¿no? Una alimentación básica, de no poder conseguir alimentos, de no poder conseguir productos de limpieza, de aseo, porque aquí se ha frivolizado bastante con ese tema y me gustaría que vosotros, que lo habéis vivido en primera persona, lo contéis. Lo primero que hay que entender es que Maduro es un error histórico. Maduro nunca debió haber pasado en Venezuela. Maduro fue básicamente un capricho de un dictador que en sus últimas horas decidió, por escoger al peor de sus hijos, entre todos los malos que tenía, escogió a uno que sin duda alguna, a mí me gusta definirlo como un residuo intelectual, para ejercer nada más y nada menos que las funciones de guiar un país. Si Venezuela tuviese una situación descollante, como en efecto la tuvimos, Venezuela es el único país exmoderno, por ejemplo, el hermano del presidente no se hubiese muerto por falta de medicamentos en el estado Guárico. Si fuera así, en este momento no estarían todos los hijos del alto gobierno viviendo afuera del país, sino que estuviesen en Venezuela, estudiando en Venezuela, enfermándose en Venezuela, yéndose a la medicina. En Venezuela en este momento la gente come comida de la basura y eso no es mentira ni es una exageración. En Venezuela en este momento la gente está sufriendo del hecho de poder ganar 3 euros mensuales de salario, que es el equivalente, pero además enfrentándose a 10 millones % de inflación. Esto es algo que le cuesta a la gente entender porque la cifra es extraordinaria. Hay países que cuando tienen 3, 4% de inflación se mantienen en alerta. Lamentablemente, todos y cada uno de los bucles de corrupción que se han levantado en Venezuela, producto de un militarismo corrupto que ha hecho cantidades de negocios milmillonarios con la importación de alimentos, ha jugado con el hambre del venezolano además para esclavizarlo. En Venezuela hay un proceso de esclavitud moderna en el cual la gente es dominada a través del hambre. Pero en Venezuela en este momento, si usted tiene cualquier problema cardiovascular y necesita nada más tomarse una pastilla, una aspirina, un medicamento tan básico como una aspirina, a usted en la medicatura le dan un récipe donde usted tiene que machacar ajo con pimienta de cayena y jengibre para tomárselo, porque es que los médicos cubanos te dicen que eso es lo que tienes que tomar porque no han dado las divisas que necesita la industria farmacéutica venezolana para poder atender los requerimientos del pueblo venezolano y porque básicamente todo lo que en Venezuela se pueda importar va a ser importado porque eso deja cantidades monstruosas de dinero para aquellos corruptos que con el sufrimiento de los venezolanos se han hecho milmillonarios y han comprado, como lo hemos visto acá en el barrio de Salamanca, personas que tienen de repente de la noche a la mañana aparecen con 120 apartamentos en el barrio de Salamanca y que han logrado amasar fortunas a través de la miseria del venezolano. Y lo que es cierto, y los españoles tienen que saber que no es una exageración, Venezuela vive una tragedia griega. En Venezuela la gente está enfrentando el hecho de que un profesor con un posgrado, con un doctorado, profesor titular de la principal universidad de Venezuela gana menos que un parquero, que el que cobra por estacionarte el carro. En Venezuela una persona jubilada con rango, después de haber durado 30 años en la administración pública, no puede comprar carne, no puede comer proteína. En Venezuela no hay medicamentos y básicamente los venezolanos andan por todo el mundo llamando a los nietos, a los sobrinos, a los primos, a los hijos que han tenido que irse del país en un éxodo bíblico donde hemos podido ver cantidades, decenas de miles caminando por más de 4.000 kilómetros para huir de la barbarie, bueno, para ver si alguien desde cualquier rincón del mundo le envía un medicamento que antes se conseguía en cualquier farmacia. Entonces quienes te dicen eso no solamente es que desconocen la realidad del venezolano, sino que se burlan del sufrimiento de un pueblo que nunca mereció que el populismo le arrebatara la esperanza de los ojos para sembrarle el hambre y la miseria en su casa, porque lo que hicieron fue tocarle la puerta y sin permiso le metieron miseria en su casa. Y ese dolor no puede ser de alguna forma manejado por aquellos que manejan discursos totalmente irresponsables, como si nuestro pueblo no estuviese pasando por una calamidad de ese tamaño. Bueno, yo le pongo un caso que era lo que yo vivía cuando a mí, después de que estuve en el SEBIN, me pasan a una cárcel común, que es algo completamente, como dice Sergio, son infiernos distintos
pero a final de cuentas es un infierno, donde un policía ganaba en su momento 200.000 bolívares y una harina pan, que es una harina de maíz, costaba 1.000.000 de bolívares. O sea, tenías que tardar 5 meses para poder comprar una harina. Y ahí es donde viene y se desata la corrupción que hay tan grande, porque además los policías y los funcionarios no pueden salir del país, porque si salen le dan una traición a la patria y arremeten con su familia, sus hijos, los que dejen en el país. Entonces es una situación bastante difícil y se ha convertido en mafias, se han convertido todo es una mafia. O sea, para conseguir harina, para conseguir arroz, para conseguir lo que sea, porque me imagino que en básicamente el mercado negro se conseguirá todo esto, ¿no? Se consigue, pero por ejemplo un venezolano no puede comprarse un periódico y una taza de café al día, no puede, porque primero no hay dinero. Para que lo sepan, el proceso inflacionario ha destruido de forma real la moneda venezolana. Si usted va a un cajero, aquí usted puede sacar 600 euros. Con 600 euros usted puede comprar pues una buena cantidad de cosas. ¿Okay? Aquí usted puede comprar un vehículo usado en 1.000 euros. En Venezuela usted tiene que ir durante 5 días al cajero electrónico para sacar la mayor cantidad de dinero para comprar una taza de café. Eso cuesta entenderlo, pero es una realidad. En Venezuela no hay transporte público. Entonces han designado, han puesto gandolas para que la gente, como si fuera ganado, como si fueran reses o si fueran cerdos, los montan en esas gandolas y van guindados. Y le llaman perreras además, como si no fuera suficiente el riesgo que asumen. Yo simplemente, yo creo que una de las formas para caracterizar lo que está viviendo el pueblo de Venezuela es que la gente entienda qué grado de desesperación tiene que tener una persona para que decida que la única vía que tiene es salir caminando por 4.000 kilómetros, pasar por el páramo de la Berlina en Colombia, donde hace unos meses 17 hermanos venezolanos murieron de hipotermia y fueron enterrados justo al borde de la autopista. Imagínense lo que significa salir del país sabiendo que no vas a abrazar más a tu familia, sabiendo que algunas madres están dejando a sus niños en los orfelinatos que están en Cúcuta, y sabiendo que te despides por última vez de tu hijo porque sabes que el hambre es el único destino y que tienes que dejarlo allí para poder irte hacia otro país. Ese es un dolor tan grande que solamente así se puede entender. El populismo ha tratado de borrar esa realidad, pero no la puede borrar porque es una realidad que hoy en día le ha destruido la vida y ha sembrado el dolor en tantas familias que va a tardar décadas en borrar el dolor de un pueblo que lamentablemente hoy vive solamente sin esperanza, pero que gracias a Dios, porque la historia se compone de una forma maravillosa. Y así como hemos pasado por 20 años de un dolor indescriptible, de un dolor impresionante, hoy en día existen todas y cada una de las condiciones para que los venezolanos de buena voluntad podamos dejar atrás todo esto. Y podamos dejar atrás todo esto para cerrar una etapa que debe quedar en el basural de la historia, que es la etapa de la revolución bolivariana. Una revolución bolivariana que solamente, esta revolución no nació para quedar en la historia, nació para quedar en el olvido, porque ni siquiera los venezolanos merecemos recordar la etapa más dolorosa de la vida republicana del país. Los venezolanos tenemos que olvidar al chavismo como dolor, pero tenerlo todos los días presente para saber que hay que poner las camisas de fuerza para el futuro democrático de Venezuela, para que nunca más ningún populista, ningún dictador, ningún tirano sea capaz de permitir que sus garras terminen por arrebatar al pueblo la felicidad que le corresponde, que sea capaz de arrebatarle la comida a sus hijos, la medicina a sus hijos. Y yo estoy completamente seguro que esa programa me está costando mucho a mí, me está haciendo empatizar mucho. Yo tengo una pregunta. Quiero militares saber. aparte, más o menos, en civiles, ¿qué apoyo puede tener Nicolás Maduro? Los civiles, y eso era parte de lo que te quería decir justo ahorita, yo estoy completamente seguro que las bases de apoyo popular que tenía el chavismo, aquellos que hasta hace unos meses esperaban que en diciembre le regalaran un pedazo de una pata de cerdo para poder comer, un pernil, que le daban una bolsa de comida, ya saben que esa bolsa de comida no llega, ya saben que esa bolsa de comida son alimentos en malas condiciones que compran en subastas en todas partes de Latinoamérica para revenderla en Venezuela, saben que eso es el proceso de esclavitud que le cambia por una bolsa de comida el hecho de soportar el sufrimiento de sus hijos. Y yo puedo demostrarte
simplemente con las estadísticas que está sacando el Observatorio Venezolano de Conflictividad, como en cada una de esas comunidades donde habita la base de apoyo que en algún momento tuvo Chávez, que es esa base de apoyo, ese pueblo llano, ese pueblo que sufre, ese pueblo que no tiene ni siquiera la esperanza de poder con su salario comprar nada más que 1 kilo de harina. Ese pueblo hoy en día está en las calles, está acompañando un proceso de transformación política que innegablemente corre sobre los rieles de lo inevitable. En Venezuela es inevitable que Nicolás Maduro salga del poder y es inevitable que el cese de la usurpación se dé y es inevitable que los demócratas de Venezuela abramos las compuertas de la libertad, abramos las compuertas de la democracia para dejar atrás la más horrible de las etapas de la historia republicana de Venezuela y para borrar, resignificar la democracia y darle un ejemplo a la comunidad internacional de lo que significa haber sido tan tolerante con el dictador de Chávez, haber sido tan tolerante con Maduro. Y tiene que establecerse en todo el sistema democrático internacional medidas que no hagan tolerantes los bordes que sostienen a esos regímenes y que todos los populistas saben todos los populistas deben ser detenidos a tiempo antes que sus pueblos sufran, y esa enseñanza la tienen que tener todos los países, pero los venezolanos tenemos que cumplir con una función, que es la función de nunca más permitir que ningún discurso que inicie por darle las palabras que todo el mundo quiere escuchar, que son las palabras del populista, pueda instalarse en Venezuela. Nunca más ningún gobierno populista, nunca más un dictador, nunca más un tirano que desdiga de la venezolanidad positiva, que sea lo contrario del orgullo que los venezolanos tenemos por habernos formado, por haber empujado a nuestra familia con tanto esfuerzo y haber sembrado una patria moderna, una patria que fue ejemplo para todo el continente. Esa patria que quedó en el pasado, pero que la estamos sacando de los escombros en la que la dejó el dictador Maduro, va a reinar en Venezuela y va a salir nuevamente un sol luminoso para iluminar a una patria que nunca más va a volver a caer en las manos del populismo, porque todos los que hoy, toda esta generación que hoy está viva, tiene la experiencia de haber sufrido esto y nunca más lo vamos a perdonar. Guaidó no estaba, perdón, no es una seta, no ha salido ayer. Su posición política era la misma hace una semana que hace un año. ¿Por qué ha pasado esto ahora y no ha pasado antes? ¿La explicación cuál es? La forma en su casa dice, la forma en la que se compone la historia. Hay fuerzas que se van componiendo, hay elementos que se conjugan en un momento perfecto. ¿Son fuerzas exteriores, entiendo? No son solamente fuerzas exteriores. Estamos hablando de que ciertamente hay un apoyo de la fuerza. Muy claro, ¿por qué Guaidó sale ahora y no sale hace 15 días, hace un mes, hace un año? Bueno, primero, la coalición opositora había pasado por un proceso complejo, donde lamentablemente el país había entrado en una dinámica destructiva. La Asamblea Nacional había pasado de ser el epicentro de la actividad política a ser el epicentro de las críticas por parte del país, que necesitaba otra clase de postura frente al deterioro político. Pero gracias a Dios, hoy podemos decir que todos y cada uno de los factores democráticos en Venezuela, los partidos, los candidatos, los líderes, están absolutamente de acuerdo en una hoja de ruta. Yo creo que eso es importante. Esto ha pasado porque nos hemos puesto de acuerdo en una hoja de ruta inequívoca. Todos están empujando hacia el mismo lado. Y si tú tienes esa hoja de ruta donde toda la clase política está de acuerdo, donde no hay otro plan, y tienes además a el pueblo que reconoce que ya hay una hoja de ruta, que ya no quiere al chavismo, que está cansado del hambre, y además tienes a la comunidad internacional sabiendo que solamente apostando los buenos esfuerzos de esa hoja de ruta se puede restablecer la democracia en Venezuela y se puede disminuir el sufrimiento de un pueblo. Entonces eso hace que ese proceso necesitase, a juro, un líder. Y la historia, simplemente buscando a ese líder, encontró a Juan Guaidó, y lo encontró porque gracias a que se dieron unos acuerdos de gobernabilidad parlamentaria, donde los partidos con mucha madurez determinaron cómo iba a ser el proceso mediante el cual cada uno de los partidos iba a estar en la directiva de la Asamblea, determinó que en ese momento le tocaba a Voluntad Popular tener la presidencia de la Asamblea Nacional. Yo quiero tocar ese punto porque yo creo que hay una desinformación, sobre todo en el pueblo español que no conoce la Constitución venezolana, sobre lo que aquí denominan Monedero y su combo,
a la autoproclamación de Juan Guaidó. Mira, yo he escuchado a Jesús en múltiples programas de televisión, así como a todos los voceros que están en Venezuela y que están en España, dejando claro ante los medios algo. No se puede hablar de autoproclamación. Es un desconocimiento, pero que además... Pero que quiero... hago un inciso aquí, porque ya no es solo ellos, o sea, aquí en todos los informativos todos, han abierto... Todos. Y lo hemos pedido. Yo lo he pedido en cada entrevista que he ido, le he pedido a los periodistas que no utilicen el término de la autoproclamación, porque no solamente es un error, sino que usar esa palabra deslegitima un proceso importante en Venezuela, un proceso sensible. Yo siempre digo esto, el no reconocer que en Venezuela existen mecanismos constitucionales para llenar un vacío de poder es, por ejemplo, no entender que acá en España también existen esos mecanismos y que había un presidente Rajoy y que por una moción de censura se cambió por otra persona. Así como en España... Que también se autoproclamó. Bueno, pero así como... si hablamos así... Así como en España existen mecanismos constitucionales para generar estos cambios, en Venezuela existen unos mecanismos constitucionales como el establecido en el artículo 233, que establece que una vez que se da un vacío de poder, tiene que llenarse ese vacío de poder como un mecanismo de autotutela de la legalidad y de la constitucionalidad para que se garantice el normal funcionamiento de la democracia, y establece que el Parlamento tiene que saciar ese vacío. Ahora, cuando tú eres diputado, fuiste proclamado y además juramentado como presidente de la Asamblea Nacional, tú estás asumiendo las atribuciones y competencias inherentes a tu cargo. Tú no tienes que juramentarte para cumplir con cada una de esas competencias. Y cuando se dan los supuestos establecidos en el artículo 233 o otros supuestos de hechos que de forma análoga se aplican con el artículo 233, simplemente de forma inmediata el presidente de la Asamblea Nacional tiene por obligación, establecida además en el artículo 333, el hecho de hacer cumplir la Constitución y de revertir el proceso de ruptura del orden constitucional, ejercer las potestades y atribuciones de la Presidencia de la República para no generar el vacío de la presidencia. Esto quiere decir que el elemento de la sacralidad, el que se pare y se juramente, ni siquiera era necesario. Con el solo hecho de haber sido juramentado como presidente de la Asamblea Nacional, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución, pero además de cumplir con las atribuciones de la Presidencia de la República de forma interina como presidente encargado, hasta que se realice un nuevo proceso electoral en la cual devenga un nuevo presidente. Pero hasta entonces es el presidente. Aparte, perdona, aparte que son unos artículos, el 350, el 233 y el 333, son artículos que vienen en la Constitución que el mismo Chávez impuso. Sí. O sea, que aquí no hay ni trampa ni cartón. O sea, lo que le están vendiendo a la... El problema es, creo, ¿no? Desde el punto de vista periodístico ya sabemos que, bueno, que depende de cuál sea la fuente, ¿no? Pues al final te dan un titular o te dan el otro. Entonces al final, pues desde allí interesa que salgan ciertos titulares y al final, bueno, pues... se filtran, hay gente que los filtra y hay gente que no. Pero yo creo que es importante pedirle a todos los medios de comunicación y a todos los españoles que no desvirtúen un proceso que de ese proceso dependen vidas. Si nosotros tenemos un gobierno interino legitimado, de eso dependen vidas, depende evitar el sufrimiento. No le digan presidente autoproclamado, porque no lo es el presidente legítimo constitucional, porque es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela quien detenta esas atribuciones, porque en Venezuela no hay un presidente. Nicolás Maduro es expresidente y está haciendo uso de las atribuciones y competencias de la presidencia por la vía de la usurpación. Esto quiere decir por la vía del delito, por la vía del totalitarismo. Es un dictador, y por eso es que nosotros le pedimos a la comunidad internacional, le pedimos a los medios de comunicación y a todos y cada uno de los españoles que entiendan que ese dictador tiene que cesar, y que este esfuerzo que estamos haciendo, que lo estamos dando con sangre, sudor y lágrima a todos los venezolanos en Venezuela y afuera, lo estamos haciendo para que esta presidencia interina tenga toda la potencia necesaria para que cese esa usurpación, para que vayamos al nombramiento de un gobierno interino que permita sembrar las bases para luego ir a unas elecciones transparentes, con observación internacional, con las garantías necesarias para que en Venezuela tengamos ya un nuevo presidente que sí devenga de la voluntad popular, y que de ahí en adelante
se abra una nueva etapa de paz democrática, como la tuvimos a partir del 58. Venezuela tuvo una de las democracias más estables de todo el continente americano. Fueron 40 años donde hubo una participación democrática de todos los factores, independientemente que haya sido un bipartidismo, y eso es lo que queremos. Ojo, con esto no estoy diciendo que queremos ir a un bipartidismo como lo hubo hace 40 años. Lo que queremos es ir a la normalidad democrática. Lo que queremos es ir a la posibilidad de que los venezolanos puedan ejercer el derecho de la autodeterminación que tiene como pueblo, de saber quién lo va a guiar como líder y que lo escoja a través de las urnas, y que nadie más vulnere la voluntad del pueblo a través de la manipulación electoral, a través del ejercicio de potestades dictatoriales que se alejan de lo que es el espíritu de una Venezuela libre, que nació como un país libre, como un país hermano, y que no puede seguir viviendo bajo una dictadura. Decías hace un momento que bueno, que esto era una parte de la historia de Venezuela que había que olvidar. Estoy de acuerdo, pero decías que no más populismos, no más... No, en realidad, bueno, pues te referías más, yo creo, a ese tema, a que no más populismos. Y aquí en España, ya que ahora estáis viviendo aquí, aquí en España hemos vivido pues esa parte, ¿no?, de que aparece Podemos de la nada, ¿no? De repente aparece un señor, se sienta, empieza a hablar, bum, 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 empieza a decir cosas súper maravillosas de que todo nos va a ir súper bien, de que va a bajar todo, de que no va a haber inflación, de que no va a subir el IRPF. Por ser españoles, solo por ser españoles. Nos iban a quitar la deuda externa, porque él se iba a sentar con la señora Merkel y le iba a decir que no, ya estaba, ya estaba. Entonces, vosotros viendo la actuación, porque a mí me pasa que como yo he vivido y me ha tocado vivir por mi familia, cosas como las que habéis contado, gracias a Dios no, pero bueno, he vivido cosas. Yo veías a este señor contar todo esto, ¿no? Y yo decía, pero ¿quién le va a hacer caso a este tío, no? Y para mi sorpresa, veo que de repente todo el mundo, o sea, no es que le haga caso, es que además es que todo el mundo es como... Coño, es la salvación, ¿no? Yo que llevo muchos años aquí te lo puedo explicar. Aquí ha habido una situación muy parecida a la de Venezuela, en que han existido dos partidos políticos, PSOE y PP, que han hecho sus cosas buenas y sus cosas malas, y ha habido cosas más malas que se han reflejado a través de los medios, aprovechando este partido emergente llamado Podemos para sacarlas al aire y crear bulos sobre situaciones de corrupción que sabemos que existen y han existido, pero en realidad lo que están llevando esta gente es que el votante nuevo que busca Podemos es la gente descontenta, la gente que está... No me dejaste terminar, es que mi pregunta era... Perdona. No, es que al final es exactamente lo que... Eso pasó también en Venezuela. El descontento popular y la corrupción llevó a la gente a votar a una persona que pensaban que iba a ser, o sea, iba a ser el salvador de los pobres. Nosotros no somos Venezuela, porque los venezolanos es lo que 20 años diciendo que eso no va a pasar en Venezuela. Por eso os pregunto a vosotros, que ahora que estáis aquí, a ellos que lo han vivido así y que ven el discurso de estos señores. Porque yo no me suelo pelear por estos temas, pero yo sí que he discutido mucho por este tema. Y yo lo que decía es que estos señores utilizan el mismo discurso. Y lo que me contestaba esta gente era que en España nunca podía pasar lo que pasa en Venezuela. Yo creo que en cualquier sitio puede pasar de todo. Seas del país que seas, en cualquier sitio puede pasar de todo. Entonces vosotros desde el punto de vista vuestro, viendo a estos señores hablar, viendo el discurso, que lo tienen muy bien aprendido además, muy bien aprendido, ¿qué sensación os da? ¿Qué le diríais vosotros a esa gente que los sigue, a esa gente que los han convencido, ¿no?, con su discurso? Bueno, yo tengo menos de un año en España, pero sí le he dicho a todos los españoles que no jueguen con la democracia. Yo creo que nosotros no podemos jugar con la democracia. Que en España nos digan muchos españoles que eso no va a pasar aquí, porque esto es Europa. Que no va a pasar aquí porque esto es un país donde hay una Unión Europea bastante sólida. Yo creo que no debemos jugar con la democracia, porque nosotros, los jóvenes, hemos heredado algo
que nosotros no fuimos parte de eso. Y muchos decían, no, en Venezuela no va a pasar eso, porque esto es un país petrolero, es un país que es rico. Que no es una isla, decían. Y yo creo que es muy peligroso jugar con la democracia. Yo creo que no se debe jugar con la democracia. Y yo creo que en Venezuela esto, como dice Sergio, esto yo tengo la certeza, tenemos la certeza todos los venezolanos de que vamos a salir de esto, de que pronto vamos a salir de esto y vamos a volver a nuestro país porque queremos reconstruir esa Venezuela libre, de paz, bienestar, progreso para todos, una Venezuela donde teníamos las puertas abiertas para todos los extranjeros y le ofrecíamos todas las oportunidades. Yo creo que al español siempre se lo hemos dicho desde que llegué aquí, no juegues con la democracia, porque hemos estado, yo particularmente que no tenía papeles, estaba en un limbo legal, iba a la biblioteca y en la biblioteca había charlas populistas. Y eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo, que estén socavando las bases en todas partes. Yo creo que la recomendación que siempre hemos dado es que no debemos jugar con la democracia porque ahí están los resultados. Ahí está un resultado de una revolución bolivariana que le ha demostrado al mundo. Ellos mismos se han encargado de mostrarle al mundo que es la peor desgracia que le puede pasar a un país, a una nación. La como pena Venezuela. es que nadie aprende por mal ajeno, porque todavía hay gente que le sigue votando a esta gente. Pero fíjate que, O sea, y cada vez, te digo, yo estoy muy impresionado. Ha bajado en las encuestas, según lo que hemos visto, ha bajado muchísimo Podemos y lo que es la ultraizquierda, porque yo le llamo ultraizquierda, yo no soy ni de ultraderecha ni nada, no pertenezco a ningún partido político. Pero lo peor de todo es que todavía hay gente con la cabeza lavada, creyendo que van a venir a regalarle y a mantenerlos. Aquí lo que hay que es crear empleos, bajar impuestos, apoyar al empresario, porque el empresario es el que da trabajo. Aquí hay que cambiar muchas cosas, que ese sería otro tema, porque no es el tema ahora que estamos tocando, pero se está llegando a un punto en que ya se ve que la gente está dándose cuenta, por tantos venezolanos que han llegado a España, de que puede pasar lo mismo aquí. pero es que España lo vivió, Luis. Ya lo Yo creo vivió, que una pero es cosa que muy esto es un importante. ciclo. Lo dijo Pedro. Todo español Sí. que recuerde el sufrimiento que tuvieron aquella vez que sus familiares tuvieron que abandonar el país. Todo aquel que sepa que su abuelo una vez se montó en un barco para no venir nunca más a Venezuela, o que murió fuera de su patria porque lamentablemente se tuvo que ir huyendo. Todo aquel que sabe del sufrimiento pasado, del sufrimiento que hoy están viendo en los venezolanos que llegan, y que hay decenas de miles en Madrid, y que son más de 400.000 en España. Véanse en el reflejo de los ojos de los venezolanos. Vean la lágrima que le sale a los venezolanos cuando no tienen una madre que abrazar, cuando le hace falta al hijo que está lejos, cuando sabe que su hermano está preso, cuando sabe que están asesinando venezolanos. Entiendan que esa lágrima es una lágrima que puede estar en el ojo también de los españoles, que puede estar en el ojo de todo aquel que caiga en la seducción que generan los discursos populistas, que indefectiblemente roen las bases de la democracia, se comen el corazón de las naciones y lamentablemente siembran, como si fuese un inmenso surco fecundo, el dolor en un país. Y lo que menos tiene que hacer ninguna democracia es permitir que en ningún costado de su país se siembre el dolor, se siembre la dictadura, se siembre el totalitarismo y el populismo, porque lamentablemente ya hay sobrados ejemplos sobre lo que eso significa. No tengan nuevamente la lágrima en el ojo. Vean la lágrima del pueblo venezolano, aprendan de ella y nunca permitan ningún español sentir el apremio de esa lágrima que le corre en los ojos por no haber aprendido de los errores del pasado y del sufrimiento del pueblo venezolano. Bueno, pues llegamos al final del programa. Yo os agradezco a los dos particularmente, porque me ha gustado mucho y quería compartir vuestra historia.
o sea, a vosotros dos también. Gracias. Sí, pero con la boca pequeña lo estás diciendo. No, pero hoy ha sido, particularmente para mí ha sido un programa difícil. Me he tenido que tragar las lágrimas en más de un momento. Y yo por mi parte espero que vengáis cuando esto se arregle. Espero que volváis para decirme, ya está, ya podemos volver a nuestra patria. Decirles a todos ustedes que reflexionemos un poco de todo lo que nos han contado y que no nos dejemos embaucar, que ayudemos, que apoyemos y que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Desde aquí os esperamos en el próximo programa de Tiempos Difíciles. Gracias por estar ahí. Un beso.